Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que todos y todas estén muy bien. Soy la profe Francisca y esta es la clase de Educación Ciudadana de la semana. Hoy día vamos a partir con nuestra segunda unidad, Justicia y Derechos Humanos. Y en esta sesión nos vamos a concentrar en estos últimos, qué son los derechos humanos y qué implican. En esta unidad comprenderán las principales características de los derechos humanos y cómo funciona la justicia en Chile a través del estudio de distintos casos reales. Pensaremos sobre quiénes resguardan los derechos de las personas, cómo se pueden defender de manera efectiva los derechos humanos, si existe un acceso oportuno a la justicia en Chile y si está garantizada la defensa de los derechos humanos. Por último, revisaremos aquellos mecanismos judiciales que respaldan nuestras libertades fundamentales. La noción y el concepto de derechos humanos es relativamente nuevo en la historia de la humanidad. O sea, no se utilizaba hace más allá de unos siglos. Por ejemplo, hace apenas 100 años a nadie le llamaba la atención que los niños trabajaran o fueran castigados por sus profesores a golpes. La evolución de las ideas, que es el componente esencial del cambio en la humanidad, volvió que esos actos hoy día se consideraran insostenibles. Hoy se defiende y se lucha para que los niños no trabajen ni sean educados con ningún tipo de violencia. Lo mismo ha pasado entonces con este concepto y esta noción de derechos humanos que ha ido transformándose con la historia. Por ejemplo, en el siglo XVIII se hablaba de obtener derechos políticos y civiles, donde se establecía la libertad de los ciudadanos para participar de la vida política de un país y decidir sobre su vida privada. Por ejemplo, el culto que podía o no practicar. Este concepto sí era muy limitado, primero solamente para los hombres y que cumplieran ciertos requisitos, o sea, no era total. En el siglo XIX se empezó a hablar de derechos económicos y sociales, donde se reconocía a los individuos como integrantes de un grupo social específico, trabajadores, mujeres, niños, y se englobaba el derecho a la libre asociación, el derecho a huelga, derecho a la seguridad social. Así, ya en el siglo XX se empezó a hablar de derechos de solidaridad y culturales, donde empieza a tomar forma una noción que se acerca mucho más a la que tenemos hoy día en la actualidad. En el siglo XX se empezó a hablar del derecho a vivir en paz y el desarrollo en un medio ambiente sano. Por último, en el siglo XXI se sigue trabajando por derechos colectivos de pertenencia y de protección, donde se reconoce a las personas como parte de un grupo étnico, un grupo social, un grupo nacional, algún tipo de minoría, y se protege a las personas migrantes, refugiadas o apátridas, con el derecho al asilo político y a recibir el reconocimiento legal del país que lo recibe. Como lo veíamos en la diapositiva anterior, la noción de derechos humanos ha ido cambiando con el tiempo y las sociedades han sido heterogéneas y van cambiando permanentemente, pero hay algo que todos tenemos por el solo hecho de ser personas, nuestros derechos humanos. Estos nacieron en 1948, cuando representantes de todas las regiones del mundo redactaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, algo que quizás ustedes recuerden que vimos el año pasado en segundo medio. Por ejemplo, que entre las causas que llevaron a firmar la declaración están las terribles atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de su declaración, los países miembros de la ONU se comprometieron a promover estos 30 artículos que conforman la declaración, que por primera vez en la historia se habían reunido en un solo documento. Consecuencia de lo anterior es que, aparte de estos derechos, hoy en día forman parte de las constituciones de muchas naciones democráticas y han sido ratificados en tratados internacionales. En esta diapositiva nosotros podemos ver los 30 artículos que conforman la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde los artículos como más
reconocidos o más cotidianos para nosotros, como que todos nacemos libres e iguales, a otros como la garantía de tener derecho al trabajo, derecho a tener seguridad social, derecho a migrar, ¿ok? Y vamos a ver que estos 30 artículos no pueden ser divididos, no hay uno que sea más importante que otro. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, las características generales que agrupan a estos 30 artículos. Además de los 30 artículos que conforman la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos en su conjunto tienen ciertas características que siempre debemos tener en cuenta. Por ejemplo, que los derechos humanos son universales. Esto quiere decir que por el hecho de ser humanos, a todos, sin excepción, se nos debe reconocer y respetar. Otra característica es que estos derechos son inalienables, o sea, no pueden ser cedidos o vendidos como sucede con las propiedades materiales. También son imprescriptibles, eso quiere decir que no pierden su vigencia en el transcurso del tiempo ni existe una fecha límite para hacerlos valer. Son indivisibles, o sea que se encuentran vinculados entre sí, por lo que si se afecta cualquiera de estos derechos, esto tendrá consecuencia en el resto. Y por último, son irrenunciables. Aun si una persona quisiera prescindir de sus derechos humanos, se le seguiría reconociendo como titular de estos. Además, debemos tener en cuenta que los derechos humanos deben ser promovidos y asegurados por el Estado y los órganos pertinentes para esto. Y además, que deben ser exigidos por la ciudadanía. Cuando hablamos de las características de los derechos humanos, la historia de estas, también es muy importante que sepamos identificar y distinguir cuáles son las situaciones de vulneración de derechos humanos. Por ejemplo, en este organigrama se clarifica muy bien. Frente a una situación que afecta la integridad o la dignidad de una persona, tenemos que primero identificar quién es el que ejecuta la acción. Cuando la persona responsable de afectar la integridad de una persona no es alguien que sea funcionario del Estado o miembro de él o una institución del Estado, estamos frente a un delito común, que es condenable, que se debe juzgar, pero no es una vulneración de los derechos humanos. ¿Cuándo es efectivamente así? Cuando quien afecta la integridad o la dignidad de una persona es funcionario de una institución del Estado. Cuando hay una acción directa de no respeto o se atropella derechamente la integridad de la persona, o cuando este funcionario o esta institución omite o ignora o no actúa frente a una situación de vulneración y no protege a la víctima. En estos dos últimos casos sí hablamos de una vulneración de los derechos humanos. También es importante identificar las instituciones y políticas públicas responsables de evitar la repetición y reparar a las personas afectadas frente a situaciones de vulneración de derechos humanos, algo que vamos a trabajar en las siguientes clases. Bueno, jóvenes, esta ha sido la clase de la semana. Comenzamos una nueva unidad reconociendo el avance histórico de la noción de derecho y la relevancia actual que tiene una declaración realizada en 1948. Revisamos las características más importantes de los derechos humanos, cuáles son los artículos que conforman esta declaración, la importancia del Estado en garantizar que estos se cumplan y cómo la ciudadanía tiene el deber de exigir dicha protección. Por último, si bien los derechos humanos surgieron luego del rechazo a un genocidio ocurrido durante un conflicto armado, la próxima clase veremos que también involucran la protección al adulto mayor, a la maternidad, a la participación en la vida cultural y comunitaria, entre otras perspectivas. Bueno, jóvenes, ahora les voy a explicar la actividad remota de la semana.
Lo primero que ustedes tienen que hacer es